Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados. Y esto es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestro salmo responsorial es del Salmo 4. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Y si la luz de tu rostro ha huido de nosotros, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que si cumplimos sus mandamientos, ¿quién dice: yo lo conozco? Pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado de un fragmento del Evangelio de San Lucas y dice de la siguiente manera: Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Jesús les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen por ahí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son los testigos de esto. Y esto es palabra del Señor. Arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Estas son las últimas palabras que Simón Pedro dirige a los presentes en Jerusalén y que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19.
Inmediatamente antes había reprochado a sus oyentes 3 graves injusticias que habían cometido contra Jesús de Nazaret. La primera, habían despreciado a Jesús, al que Pedro proclama como el santo y el justo. La segunda, le habían pedido a Pilato que lo condenara a muerte, y enérgicamente lo habían pedido, cuando Pilato lo quería era verlo libre, deseaba liberarlo. Y la tercera, habían exigido al procurador romano Pilatos que indultara a un asesino en lugar del autor de la vida. También hoy nosotros deberíamos de arrepentirnos de ignorar la bondad y glorificar la maldad, de despreciar la vida y legalizar la muerte, de aplastar al inocente y honrar a los asesinos. Y deberíamos exclamar con el salmo responsorial: haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Así aparece en el Salmo 4. Gracias a nuestra fe podemos saber y anunciar que Jesús aboga por nosotros ante el Padre. El Evangelio que se proclama en este domingo tercero de Pascua, tomado de San Lucas, capítulo 24, está lleno de contrastes entre la actitud de los discípulos de Jesús y la realidad de su resurrección y de su mensaje. Los discípulos de Jesús confunden a Jesús con un fantasma, pero el miedo a los fantasmas no les permite descubrir a su Maestro y aceptar la verdad de su vida. Los discípulos se mueven entre dudas, pero Jesús les ofrece la paz y la seguridad, les libera del temor y de engañosas ilusiones y les muestra el camino de la esperanza. Los discípulos de Jesús no entienden, no comprenden, ni aceptan el sentido de la muerte de Jesús, pero Él los exhorta a descubrirlo a través de las Escrituras. También hoy la celebración de la muerte y de la resurrección de Cristo nos ayuda a descubrir la amanecida de una nueva creación. No deberíamos olvidar el mensaje que Jesús ha extraído de las Escrituras. En ellas podemos descubrir la misión y la tarea de la Iglesia y de cada uno de los creyentes. Estaba escrito que el Mesías padecerá y resucitará entre los muertos. La pasión y muerte de Jesús fue un escándalo para los judíos y un motivo de burla para los paganos. Nosotros, sin embargo, somos invitados a mirar confiadamente al crucificado. En nombre del Mesías se predicará la conversión y el perdón de los pecados. El Señor resucitará, no se acerca para condenar al mundo. Él encarga a sus discípulos que prediquen la necesidad de la conversión. Ustedes son testigos de esto. Con estas palabras se cierra el mensaje del Maestro. Sus discípulos de siempre no son testigos de la cólera, de la venganza o del castigo de Dios. Han de ser los testigos valientes de la misericordia divina. Porque hay muchas maneras de obstaculizar la verdadera fe. Esta es la actitud del fanático, que se agarra a un conjunto de creencias sin dejarse interrogar nunca por Dios y sin escuchar jamás a nadie que pueda cuestionar su posición. La suya es una fe cerrada, donde falta acogida y escucha del misterio y donde sobra arrogancia. Esta fe no libera de la rigidez mental ni ayuda a crecer, pues no se alimenta del verdadero Dios. Está también la posición del escéptico, que no busca ni se interroga, pues ya no espera nada de Dios, ni de la vida, ni de sí mismo. La suya es una triste fe y apagada. Falta en ella el dinamismo de la confianza. Nada merece la pena. Todo se reduce a seguir viviendo sin más. Está también la postura del indiferente, que ya no se interesa ni por el sentido de la vida ni por el misterio de la muerte. Su vida es pragmatismo puro. Solo le interesa lo que puede proporcionarle seguridad, dinero o bienestar. Dios le dice cada vez menos. En realidad, ¿para qué puede servir creer en Él? Está también el que se siente propietario de la fe, como si ésta consistiera en un capital recibido en el bautismo y que está ahí, no se sabe muy bien dónde, ni que uno tenga que preocuparse de más. Esta fe no es fuente de vida, sino coherencia y herencia y costumbre recibida de otros. Uno podría desprenderse de ella sin apenas echarla en falta. Está además la fe infantil de quienes no creen en Dios, sino en aquellos que hablan de Él. Nunca han tenido la experiencia de dialogar sinceramente con Dios, de buscar su rostro, de abandonarse a su misterio. Les basta con creer que en la jerarquía y confiar en ellos los que saben de esas cosas. Su fe no es experiencia personal. Hablan de Dios de oídas. En todas estas actitudes falta lo más esencial de la fe cristiana, aquello que nos demuestran los caballeros del Evangelio de hoy.
falta el encuentro personal con Cristo. La experiencia de caminar por la vida acompañados por alguien vivo con quien podemos contar y a quien nos podemos confiar. Solo Él nos puede hacer vivir, amar y esperar a pesar de nuestros errores, fracasos y pecados. Según el relato evangélico, los discípulos de Maús contaban de lo que les había acontecido en el camino. Caminaban tristes y desesperanzados, pero algo nuevo se despertó en ellos al encontrarse con un Cristo cercano y lleno de vida. La verdadera fe siempre nace del encuentro personal con Jesús como compañero de camino.